Hoy en la entrevista, que es nuestro plato central, tenemos un super invitado que lo traigo en este momento a pantalla. Hoy nos acompaña Sebastián Santisteban, doctor en estudios sociales y postdoctorado en teoría crítica del emprendimiento, investigador en los temas de emprendimiento, creatividad y pensamiento crítico. Además es narrador y ensayista, autor de 3 libros. Hoy con Sebastián vamos a estar hablando de la importancia del pensamiento crítico para los emprendedores. Buenos días, Sebastián, y muchas gracias por atender esta invitación a nuestro videoblog de Gerentes 360 de hoy 28 de marzo. Para iniciar esta charla, Sebastián, quisiera que nos comentaras qué es pensar críticamente. Eh, Buenos días, Felipe, Andrés. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo pues para la audiencia de Gerentes 360. Brevemente, pensar críticamente, en primer lugar, digamos que nos demanda quitar algunos o superar algunos mitos del discurso popular. Y eso es, digamos, lo primero a lo que me quisiera referir. Y es que pensar algo de manera crítica no quiere decir estar en contra de, ¿no? La gente tiene esta idea de que cuando decimos, sobre todo en los discursos populares, que además tocan mucho a ciertos gurús del emprendimiento y management, tienden digamos, a transmitir la idea de que pensar críticamente significa estar en contra de un discurso, ¿no? Criticar en el sentido, digamos, popular de la palabra. Eso no es pensar críticamente. Realmente lo que significa pensar de manera crítica es entender que cuando hacemos un acto del pensamiento, tenemos un aparataje que nos lleva a pensar de esa manera y no de otra. De manera más simple, lo que yo diría es que el pensamiento crítico lo que nos lleva es a cuestionarnos por qué pensamos lo que pensamos, cómo es que pensamos lo que pensamos. Eh, Caemos a veces en la falacia de creer que el pensamiento es algo neutro, que la forma en que producimos ideas es natural y es neutral y es completamente abstracta, y eso no es cierto. La forma en que pensamos viene dada a partir de una serie de estructuras que nos llevan a pensar de una forma y no de otra, y digamos que mediante esas estructuras que también tienen unas lógicas de poder, pues terminamos siendo, digamos, gobernados y oprimidos de una manera y no de otra. Entonces, como para, digamos, decirlo, ya definirlo de manera resumida, pensar críticamente implica saber que no siempre, saber que entender cuál es el aparataje que nos lleva a pensar de una cierta manera y entender cuáles son las lógicas de poder que van detrás de esa forma de pensar para poder decidir si las aceptamos o no, o qué hacemos con ellas fundamentalmente. Sebastián, muy interesante el tema y un recorderis muy importante de lo que muchos nos contaron en el colegio, en la universidad y que se nos olvida. Y lo importante que es ese pensamiento crítico. Y antes de pronto de entrar a profundidad a lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y el emprendimiento, quisiera preguntarte sobre algo que de pronto tenemos en la mente muchos que hemos sido emprendedores o que estamos pensando en hacerlo. Y es si precisamente el emprendedor está sujeto únicamente al tema de la maximización de las utilidades. Porque de alguna manera eso es como lo que se nos vende y como tú decías, eso es lo que dicen los grandes gurús, eso es lo que se nos enseña en las universidades, que está sujeto al tema del dinero y sin decir que no sea importante. Por supuesto. Mira, el tema que tocas es fundamental porque creo que tiene dos aristas que yo pienso que todo emprendedor en la actualidad debería considerar. Y por una es cuál es su estatuto de individuo, ¿no? Si limitamos digamos, la acción, la agencia de la figura del emprendedor solamente a la acumulación de utilidades, es decir, digamos, a sus lógicas capitalistas, pues esencialmente ya no estamos hablando de un individuo, sino simplemente
de una tuerca más dentro de una máquina que funciona de una cierta manera, ¿no? Es alguien que no tiene agencia propia, sino que simplemente está atrapado por estas dinámicas a las que me estaba refiriendo yo en la anterior pregunta, estas dinámicas de poder, estas lógicas de poder que le dicen, usted esencialmente no debe pensar, no debe, digamos, tomar decisiones por sí mismo, sino que simplemente debe seguir las lógicas del sistema, que son las de maximice utilidades. En esta medida, pues, digamos que mi lectura es que el emprendedor es una figura que desde Schumpeter en el siglo XX, principios del siglo XX, y sobre todo ahora con las nuevas tecnologías y las nuevas dinámicas de producción de la tecnología, el emprendedor es una figura que es cada vez más importante en la sociedad, no solamente en su dimensión económica, es decir, como un agente que genera empleo y que genera riqueza en una sociedad, o que debería hacerlo, sino que además tiene unas funciones políticas, culturales, sociales, que lo deben llevar a cuestionarse si su única labor en la sociedad es justamente la maximización de empleo o si efectivamente puede, digamos, su campo de acción se eleva. Y en esta medida yo quiero introducir digamos, un concepto que creo que es fundamental en la actualidad para todos los emprendedores y para cualquier sujeto que viva hoy, y es el concepto de libertad, ¿no? Los emprendedores se deben cuestionar si efectivamente al seguir ciertas dinámicas son sujetos libres, valga, digamos, cierto oxímoron, son individuos libres, o si están completamente subyugados a unas dinámicas que, como decía al principio, los convierten solamente en una parte de la máquina, lo cual pues, por supuesto, peligroso y es una conducta de cuidado en muchos niveles que debe generar algunas alarmas. Interesante, interesante. Y ya como para poner un poquito más ya en contexto, de pronto la primera pregunta más lo que nos habías propuesto, ¿cómo se articula ese pensamiento crítico con el emprendimiento? Y te lo digo para mí, aunque yo creo que yo lo he hecho, no a la profundidad que tú lo haces, pero es un tema que me parece muy interesante porque no es usual verlo, escucharlo, y mucho menos en una cátedra de emprendimiento en la mayoría de universidades, por lo menos a nivel de pregrado, poco se habla del tema. Sí, correcto, no, tienes toda la razón. El pensamiento crítico, de alguna manera creo que el emprendedor y las cátedras y las universidades, parto de ahí, las universidades han hecho un trabajo muy pobre en cuanto a lo conceptual del emprendedor. Eh, yo creo que lo que hay que entender es que el emprendedor es una figura histórica en primer lugar, es decir, no surge tampoco en el aire, no es que de un momento a otro alguien dijo yo quiero ser emprendedor y empezaron a hacer emprendimiento de la nada, sino que es el producto de pues de unos desarrollos históricos y económicos específicos y que por supuesto están muy atados a la evolución de las sociedades capitalistas, ¿verdad? Eh, um, entonces, en esa medida, las universidades a veces como que dan eso un poco de lado porque se centran solamente en la dimensión del management, ¿no? Cuáles son los pasos para poder hacer más eficientes o productivos un proceso y por el otro lado, digamos, la dimensión financiera de los inversionistas, que creo que es cada vez más importante en todas las teorías de management contemporáneo digamos que se ubican en los agile management, ¿no? Estas metodologías ágiles de Lean Startup y todas las que, digamos, devienen de ahí. Eh, entonces tenemos estos dos, digamos, estos dos pilares o estas dos piernas, estos dos pies dentro del digamos, lo que define el emprendedor en la actualidad, pero queda eso cojo, como tú bien lo identificas. ¿Por qué? Porque es que tenemos que considerar acá es que detrás del management, detrás del emprendedor como tal, pues hay una persona, ¿no? Y esa persona tiene unos deseos y quiere existir y vivir de una cierta manera, etcétera, y no es simplemente, digamos, una figura abstracta que deba estar siguiendo una serie de conductas predispuestas digamos, por las cátedras y las universidades. Entonces, haciendo esa pequeña introducción en cuanto a lo que efectivamente sucede en las universidades en la actualidad, la articulación con el pensamiento crítico resulta fundamental para poder pensar, a mi modo de ver, nuevas formas de organizarnos y de producir bienes y servicios que por un lado generen efectivamente valor para los mercados o
digamos, más allá de los mercados, para las sociedades que producen. Y que por otro lado signifiquen para el emprendedor mismo una ocupación que tenga valor para él y que tenga sentido. En mis investigaciones doy pues como el dato, pues yo he tenido la oportunidad de hablar con emprendedores y particularmente emprendedores de tecnología, eh, y un número muy significativo de ellos, yo creo que esto pues que te voy a decir no va a ser sorpresa para vos, Andrés, un número muy significativo de ellos sufre de varias enfermedades mentales, por ejemplo, ¿no? Depresiones, ansiedades, etcétera. Esto no es ninguna coincidencia. Esto esencialmente lo que implica es que el emprendedor se siente agobiado y se siente alienado dentro de un discurso que no le permite, no le da demás eh, esferas y niveles en los cuales desarrollarse como individuo y sobre todo como individuo libre, particularmente como individuo libre. Entonces, esta articulación entre el pensamiento crítico para los emprendedores en un primer nivel, yo lo que creo es que eh, le permite a los emprendedores ubicarse de una manera más precisa en el mundo y en estas dinámicas de poder que por un lado lo alienan y por otro lado lo agobien, pero además también lo permiten pensar más claramente, ¿no? Le permiten pensar más claramente qué es lo que debe producir dentro de una sociedad, para qué lo produce, eh, eh, y si efectivamente eso tiene valor, porque aquí digamos, la pregunta es, no todo lo que tenga un valor de cambio, es decir, de intercambio en un mercado, tiene un valor de uso para una persona. Y creo que los emprendedores deben empezar a cuestionarse esto, sobre todo en un mundo que cada vez es más desigual, cada vez más es inequitativo, un mundo que tiene una crisis climática muy grande, un mundo que tiene una crisis política de movimientos que están, digamos, volviendo a ciertas lógicas fascistas, como lo vemos en Europa, como lo vemos incluso en Estados Unidos con algunos partidos políticos. Todo esto viene entonces todo esto se encadena pues en el hecho de que finalmente el sujeto contemporáneo no se piensa de una forma crítica y sobre todo el emprendedor, que es como uno de los paradigmas del sujeto contemporáneo, es uno de los modelos que todos debemos seguir, no se piensa de manera crítica y por eso digamos que resulta siendo una víctima más de estos discursos que son peligrosos tanto para el que ejerce la actividad de emprendimiento en su día a día, es decir, el que es emprendedor, como para el resto de la sociedad en general. Muy interesante. Te digo que con lo que decías me identifico mucho. Lo he visto tanto a nivel personal como con otros. De esa idea romántica que nos venden del emprendimiento, de todas las cosas bonitas que pueden salir ahí, pero que no nos enseñan, no nos capacitan para afrontar la vida. Y de alguna manera también recojo algo que tú dijiste que yo lo manejo mucho a nivel de tecnologías y nuevamente fue algo que es tan obvio que no lo enseñan y que lo debían enseñar. Y es que todo empieza por lo humano. En mi caso es el tema de las tecnologías. Yo le digo a mis empresas, empiece por lo humano. Y precisamente quisiera de pronto que nos está escuchando aquí el emprendedor que está empezando, el emprendedor que se sienta agobiado, o de pronto alguien que no ha salido de la universidad o que está en un muy buen cargo y que está diciendo, oiga, yo algún día quiero emprender. ¿Qué le dirías a ellos? ¿Cuál es como la recomendación de por dónde empezar, cómo empezar? O venga, antes de meterse, lea esto, capacítese esto, porque esto es lo que lo va a preparar para que el emprendimiento, que igual es algo necesario, pienso yo, en la sociedad, pues lo hagamos de la mejor forma. Sí, mira, digamos que no me atrevería a aconsejar a alguien como tal, pero sí creo que tengo algunos, digamos, algunos puntos que me parecería importante considerar, dada mi experiencia de hablando con emprendedores ya, pues como más o menos unos 8 años, 9 años. Lo primero es que el mundo es mucho más duro de lo que uno cree, ¿no? El discurso del emprendimiento tradicional, sobre todo en las universidades y en lo que uno se encuentra en estos gurús económicos, etcétera, suele estar muy desconectado de la realidad, ¿no? Emprender es por ejemplo, yo en mi primer libro en el que sale el doctorado, encuentro que el imaginario más importante para los emprendedores, o uno de los imaginarios, uno de los deseos que estructuran el imaginario de los emprendedores más importante, es el hecho de que van a ser más libres con el emprendimiento, de que se van a desligar del trabajo asalariado y que al ser emprendedores van a ser más libres. Y esto es una completa falacia, es una mentira. Cuando empiezas tú a emprender,
tienes mucho menos tiempo, tienes que trabajar muchas más horas al día, muchos más días a la semana, estás prácticamente 24/7 metido en el trabajo y entonces se generan unas dinámicas de control mucho mayores a las que de hecho genera el trabajo asalariado, ¿no? Y esto solamente como para mencionar uno de los puntos, pero lo que quiero decir es que emprender es algo realmente complicado y que pues a mi modo de ver muchos emprendedores lo hacen de una forma ingenua que no les facilita su tarea y que termina determinando unos fracasos eh, que no solamente están desde la perspectiva de fracasar económicamente con el emprendimiento, sino de sentirse fracasados como personas, ¿verdad? Y eso genera síntomas a nivel de la psique y psicológicos de salud mental graves. Entonces, considere que emprender es sumamente complicado. eh, y para eso, entonces, para poder entender todos digamos, los elementos que entran en juego dentro de la práctica del emprendimiento, eh, pues es importante conocer, digamos, entender que eh, el mundo, pues, es difícil digamos, de priorizarlo a priori. Que la única manera, o sea, que a pesar de que podamos tener libros, etcétera, la única manera de comprender bien lo que significa el emprendimiento es a través de la acción misma de emprender y de hacer una serie digamos, de intervenciones efectivas y empíricas dentro del mercado para comprender qué es eso y tomar ahí una decisión, ¿no? Entonces, ahí vienen elementos como, nuevamente, como lo que efectivamente se repite dentro del emprendimiento, que yo creo que hay que resaltar, y es que el fracaso va a jugar una labor muy importante. Es sumamente usual fracasar en los primeros 3 años, y sobre todo si es el primer emprendimiento, ¿no? Los datos dan como que el 95% de los emprendedores fracasan en el primer año o algo así por el estilo. Entonces, entender eso como una forma, como una escuela, más no como un hecho, digamos, un hecho producto resultado de la acción. Una vez comprendemos, digamos, todo esto y lo empezamos a ver de una forma más crítica, entonces creo que podemos empezar a cambiar cuáles son los motivantes o cuáles son, digamos, los resultados que se esperan dentro del emprendimiento. Y uno de esos resultados, usual, es, por ejemplo, esperar la ronda Angel Investor y luego una serie A, una serie B, etcétera, etcétera, escalar digamos, a otros mercados en América Latina o en Estados Unidos, qué sé yo, pues básicamente pues lograr valorizar la startup o el emprendimiento eh, en un par de años en $1 billón, o pues un billón, es decir, $1.000 millones de dólares, algo así por el estilo, ¿no? Lo que se llaman los unicornios. Este tipo de fantasías o de deseos que pues, son posibles para algunos, sin duda, no creo que deberían orientar la acción de todos los emprendedores, ¿no? Yo creo que hay otras formas de efectivamente producir algo, de crear algo que pueda tener un impacto en la vida de mucha gente sin necesidad de convertirse uno en un multimillonario. Y ese es, digamos, el segundo punto que yo quería tocar, además del hecho de que, eh, digamos, del hecho de que emprender es una actividad compleja que solamente se entiende cuando uno la está haciendo y no se puede entender de manera teórica previa. Eh, eh, Además de ese primer elemento, el segundo sería, pregúntese realmente qué es lo que usted quiere lograr con su emprendimiento, y si eso no apunta a, a la generación, digamos, de miles de millones de dólares en inversión y etcétera, pues fabuloso, es lo que necesitamos. Cómo lo va a hacer, ¿no? Y cómo va a resistir usted la tentación de ser controlado por esas dinámicas. Eh, Esto pues se logra nuevamente pensando críticamente acerca de uno mismo y de lo que hace, pero es fundamental. Entonces, creo que divagué un poco, pero algo dije sobre lo que mencionaba. Vale, no, muy, muy interesante. Muchos dicen que emprendimiento es para locos y recuerdo un amigo que en paz descanse que decía que la esclavitud del emprendimiento. Entonces, no, pues se hacían un tema Sí, muy, muy interesante. Te agradezco y para quienes quieran conocer más de lo que tú estás haciendo, de tus libros y demás, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden conseguir?
Sí, estoy en Twitter como Sebastián Santis, estoy en Instagram como Sebastián Santisteban, y bueno, me pueden escribir a mi correo, sebastiansantisteban@gmail.com. Fíjense en el apellido, a veces la gente lo escribe mal, pues está aquí, tú lo escribiste bien, celebro mucho eso, Andrés. Entonces, sebastiansantisteban@gmail.com. Ahí me pueden contactar y claro, estaré pendiente a generar discusiones y conversaciones al respecto. Vale, Sebastián, muchísimas gracias por tu participación. Esperamos que nos acompañes más adelante en Gerentes 360 y te deseamos una feliz semana. A vos, muchas gracias. Chao.